Iniciamos el bloque de sistema nervioso periférico. La patología más preguntable dentro del sistema nervioso periférico, porque es sin duda la más frecuente, con muchísima diferencia que vemos en nuestras consultas, es el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía por atrapamiento. El nervio mediano, a su paso en la cara palmar o volar de la muñeca, puede verse comprimido por muchos factores. Por la presencia del ligamento anular del carpo que esté más tirante o más estrechado, por el aumento de tamaño de los tendones flexores que corren junto a él, y en ese canal carpiano, el que lleva todas las de perder es el nervio mediano, que es el más sensible. Es sin duda la neuropatía, como os decía, más frecuente de manera global. Afecta de manera especial a mujeres de mediana edad, y clásicamente vienen a consulta diciendo que se les duermen los dedos segundo, tercero y primero de la mano, es decir, el territorio de distribución del nervio mediano. Y además nos cuentan que es muy incómodo porque les despierta de madrugada, en lo mejor del sueño, hacia las 4 o las 5 de la mañana, se levantan con la mano dormida, con sensación desagradable de dolor y parestesias, y se ven obligadas a mover un rato la mano. Cuando mueven un rato la mano mejora esa sensación, pero eso se repite cada día. Cuando se deja evolucionar un síndrome de túnel carpiano, podemos llegar a tener incluso una atrofia de la eminencia tenar y tener una pérdida de fuerza importante, y el paciente nos cuente que no puede coger una jarra y servir el té o el café o cualquier cosa porque tiene una pérdida de fuerza en la mano. Se pierde el tacto fino y puede llegar a ser una patología muy limitante para las actividades de la vida diaria. Cuando sospechemos un síndrome de túnel carpiano, el electromiograma nos ayuda en la confirmación de la sintomatología, pero la exploración clínica es muy importante también. Las maniobras de Fallen, la maniobra de Tinel de compresión, de percusión directa sobre el nervio que desencadena las parestesias en el territorio afectado, y la maniobra de presión directa del nervio dan dolor y parestesias en el territorio de distribución del mediano, que el paciente rápidamente identifica como su problema habitual. El tratamiento debe ser inicialmente conservador. La utilización de muñequeras semirrígidas permite que por la noche no se despierte la mano, permite movilizar menos el nervio mediano, que la compresión sea menor. En casos en los que no hay una mejoría con el tratamiento ortopédico, la cirugía ofrece muy buenos resultados en general. Consiste en hacer una apertura, una liberación del ligamento anular del carpo para crear un canal carpiano más amplio en el que el nervio mediano no tenga compresión, y la resolución de la sintomatología sensitiva es prácticamente inmediata después de la cirugía. La recuperación de la clínica motora, de la parte motora, depende de qué evolución haya llevado previa, del grado de afectación y el tiempo de evolución, pero suele ser también satisfactoria. Alguna cosa más para complementar conocimientos del sistema nervioso periférico. Recordad que hay diferentes tipos de daño nervioso neural, y recordad que la neuroapraxia es el menor de todos ellos. En la neuroapraxia tenemos un edema o probablemente por una contusión, una compresión temporal del nervio. La recuperación es espontánea como tratamiento conservador. El nervio no se lesiona en su interior, simplemente hay una lesión edematosa o inflamatoria alrededor que se autorresuelve. Cuando hablamos de una axonogmesis, estamos hablando de algo más grave, porque lo que se ha interrumpido, lo que se ha lesionado son los axones, pero la vaina de mielina no se ha lesionado. Y el tratamiento conservador permite la regeneración axonal a razón de 1 milímetro al día, y según el grado de afectación esto nos va a permitir el que haya una resolución completa, incompleta y calcular los plazos. La lesión más grave de todas ellas es la neuroagmesis, la lesión de los axones y de las secuelas, y esto lo vemos casi siempre en contextos traumáticos, cuando hay una sección de un nervio por un cuchillo, por alguna cosa que cause que el nervio se interrumpa. Aquí evidentemente el tratamiento tiene que ser quirúrgico. Tenemos que restablecer el axón y restablecer la cubierta, y la recuperación puede ser a veces incompleta. No siempre que hacemos una sutura logramos que el nervio restablezca bien sus conexiones, y en muchas ocasiones quedan secuelas después de una sección traumática de un nervio. Recordad y revisar en el manual las lesiones del plexo braquial. Es un tema menos preguntable, menos preguntado. Es menos rentable porque hay muchas cosas que potencialmente podríamos estudiar, pero realmente hay pocas cosas que sean preguntables de manera directa.
las lesiones congénitas del plexo braquial, que también se explican algo en pediatría. Recordad que la más frecuente de las dos, de la de Erb y de la de Jering-Klumpke, es la parálisis de Duchenne, que es la más frecuente, que se produce habitualmente en el canal del parto por un estiramiento, una distracción en cabeza-hombro y que afecta a las raíces C5, C6. Recordad, como veis arriba al bebé que tenéis ahí representado, que la mano tiene esa forma de presentación típica de propina o de metre o de poner la mano para intentar recoger algo, y eso es típico de la parálisis o de la lesión de Duchenne. Y recordad también la patología del reflejo de mono. En cualquier caso, yo creo que la imagen de la mano hacia atrás es la que tenéis que asociar como la patología más frecuente, que corresponde a la parálisis de Duchenne, producida habitualmente durante el trabajo, durante la progresión del parto. Cuando hablamos de tumores del aparato musculoesquelético, tenemos que ser muy sistemáticos para intentar no perdernos en la cantidad de tumores que hay, cada uno con características diferentes. Como generalidad importante, tenemos que recordar que si nos dicen que un hueso tiene un tumor, tenemos que sospechar inicialmente que el paciente tiene una metástasis y buscar un primario. Y el primario en un varón lo debemos buscar en primer lugar en la próstata y en una mujer en primer lugar en la mama. Si la próstata y la mama no tienen tumores, para cualquier sexo, los primarios que lanzan sus metas al hueso, fuera de la próstata y la mama, que son los más frecuentes, son el pulmón, el riñón y el tiroides. Y recordad que cuando tenemos un tumor maligno primario del hueso, el hueso suele mandar sus metástasis al pulmón. Cuando decimos que un paciente tiene un tumor benigno del hueso, tenemos que recordar que el tumor óseo primario benigno más frecuente es el osteocondroma, que suele nacer en las metáfisis fértiles de tibia y de fémur, alrededor de la rodilla, tibia proximal, fémur distal, que si molesta se puede extirpar, y que el tumor maligno primario más frecuente es el mieloma, típico de personas de más de 50 años, y que podéis decir, bueno, pues el mieloma es una tumoración hematológica, lo damos en hematología, sí, pero es que la médula ósea está en el hueso. El hueso es un tumor maligno primario del hueso también. Fuera de estas generalidades, tenemos que conocer también o recordar que hay dos tumores malignos primarios del hueso que son especialmente dramáticos porque afectan a niños y adolescentes, y son el sarcoma de Ewing y el osteosarcoma. Y son dos tumores muy parecidos en cuanto a la evolución, niños que vienen con un síndrome constitucional, anorexia, astenia, pérdida de peso, que se les palpa una masa, y en estos casos la localización nos sirve para diferenciar uno y otro. El sarcoma de Ewing es diafisario, el osteosarcoma es metafisario habitualmente. Tenemos que tener presente que la localización de un tumor dentro del hueso nos da muchas pistas para saber de qué tumor se trata. Y conocer la localización dentro del hueso nos va a permitir responder bien muchas preguntas de tumores, como veremos en algún ejemplo. El hueso tiene una distribución especial para sus tumores. En las epífisis del hueso se localizan sobre todo el tumor de células gigantes y el condroblastoma. Tumores de células gigantes, mujeres de mediana edad, ojo porque puede matar. En el momento del diagnóstico, el 1% de los tumores de células gigantes tienen una metástasis pulmonar. Luego es un tumor para tomarse muy en serio. El condroblastoma afecta, sin embargo, a chicos jóvenes, adolescentes, y aunque es localmente latoso y agresivo, pero no suele matar. En la diáfisis localizamos 5 tumores, y podéis recordar la regla mnemotécnica GEMMA, con doble M, para recordar cuáles son esos tumores diafisarios. La G de granuloma eosinófilo, la E de sarcoma de Ewing, la M de mieloma, la M de metástasis y la A de adamantinoma. No busquéis el adamantinoma, es un tumor extrañísimo, muy poco frecuente en la diáfisis de la tibia del fémur, pero sirve para formar la palabra gemma y es diafisario. ¿Y en la metáfisis qué? El resto, todos los demás. Bueno, sí, pero dinos alguno metafisario. Pues el osteosarcoma y el primo hermano del osteosarcoma, que es el condrosarcoma. Y hablando de condrosarcoma, cuando un hueso tiene condro, cartílago en su interior, un tumor tiene cartílago en su interior,
condroblastoma, condrosarcoma. Lo que vemos en las radiografías es algo muy característico, que a veces nos lo encontramos en preguntas, y es que el hueso tiene calcio, puntitos de calcio en su interior, o calcificaciones en palomitas de maíz, que nos cuentan muchas veces los libros. Bueno, pues cuando hay calcio en el interior tenemos que sospechar que el tumor tiene una estirpe condral de base. Si es en la epífisis tendremos que sospechar un condroblastoma, si es en la metáfisis tendremos que sospechar un condrosarcoma. Cuando tenemos un tumor que nos da dolor nocturno, que se calma con aspirina, y que cuando hacemos pruebas de imagen, radiografías y TAC, aparece lo que llamamos el nidus, una lesión clara, esclerósica, con un centro radiotransparente, tenemos que hablar del osteoma osteoide. Si alguna vez nos preguntan algo del osteoma osteoide, claramente nos van a dar esas pistas: dolor nocturno que se calma con aspirina o con antiinflamatorios y que tiene la imagen radiológica típica del nidus. El tratamiento de estos tumores del osteoma osteoide se hace ya no con la extirpación en bloque, como se hacía hace años, del tumor, con el fragmento de hueso en el que está incluido, sino con radioablación, quemando por vía percutánea bajo control de TAC el nidus, el corazón del osteoma osteoide, y con eso se quita el dolor. Como tema general final de los tumores, recordad que el tratamiento de la mayoría de los tumores malignos es multidisciplinar. Si os hacen una pregunta y os dicen que el tumor maligno, el osteosarcoma, tiene un tratamiento solo con cirugía, solo con radioterapia o solo con quimioterapia, no, la respuesta correcta sería con la combinación de todos ellos. Hay tumores más radiosensibles, hay tumores más quimiosensibles, hay tumores que responden mejor a la cirugía. Pero en la inmensa mayoría de los casos lo que variamos es el orden de los factores, pero tenemos que combinar las tres terapias para tener éxito en el tratamiento de los tumores.